Un conflicto que desgarró a una nación, dividió al mundo y dejó cicatrices imborrables en la historia. La Guerra de Vietnam, que estalló en la década de 1950 y se extendió hasta 1975, fue un infierno de fuego, sangre y desesperación. Millones de vidas se perdieron en selvas impenetrables, aldeas arrasadas y ciudades devastadas, mientras el poderío militar de Estados Unidos se estrellaba contra una resistencia feroz. Habiendo ejecuciones brutales y desesperanza de soldados atrapados en una guerra sin salida, marcaron una de las páginas más oscuras del siglo. Esta es la historia de una guerra que dejó cicatrices imborrables en la humanidad. Desde las profundidades de la historia, Vietnam ha sido un territorio marcado por la lucha, pero pocas guerras han dejado un impacto tan brutal como la que se libró entre mediados del siglo XX. Lo que comenzó como un movimiento por la independencia contra el dominio colonial francés se convirtió en un conflicto de escala global, donde ideologías opuestas, intereses geopolíticos y el sufrimiento humano se entrelazaron en una espiral de destrucción sin precedentes. La Guerra de Vietnam no solo transformó el destino de una nación, sino que se convirtió en un símbolo del fracaso de la intervención extranjera, la brutalidad del combate moderno y el altísimo costo de la ambición política. Las raíces del conflicto se remontan a principios del siglo XX, cuando Vietnam era parte de la Indochina francesa, una colonia estratégica para la explotación de recursos como el arroz, el caucho y el estaño. Desde finales del siglo XIX, los franceses habían establecido un sistema económico basado en el saqueo de materias primas y la sobreexplotación laboral de la población local. A cambio, los vietnamitas solo recibían impuestos excesivos, represión y una política de asimilación que buscaba erradicar su identidad cultural. Esta opresión generó un creciente resentimiento entre la población y a lo largo de las décadas surgieron movimientos independentistas dispuestos a luchar contra el dominio extranjero. Uno de los primeros intentos significativos de resistencia fue el movimiento Cam Vuong a finales del siglo XIX, una rebelión que intentó restaurar el poder de la monarquía vietnamita para expulsar a los colonizadores. Sin embargo, sin una estructura militar fuerte ni apoyo extranjero, el levantamiento fue sofocado con extrema violencia por las fuerzas francesas. Pero la semilla del nacionalismo vietnamita ya estaba sembrada. Con el tiempo, nuevos grupos surgieron, combinando ideologías inspiradas en el socialismo, el comunismo y el nacionalismo para construir una identidad propia de resistencia. En la década de 1920, figuras clave como Phan Boi Chau y Nguyen Ai Quoc, quien más tarde adoptaría el nombre de Ho Chi Minh, comenzaron a propagar ideas revolucionarias basadas en la autodeterminación y la independencia. Influenciados por el éxito de movimientos independentistas en otras colonias y por el auge del comunismo tras la Revolución Rusa, estos líderes buscaron transformar el resentimiento contra el colonialismo en un movimiento político sólido. Durante este periodo, Vietnam experimentó una creciente polarización política. Mientras algunos sectores defendían la independencia a través de reformas pacíficas y negociaciones con Francia, otros promovían la lucha armada como única vía para la liberación. En 1930, Ho Chi Minh fundó el Partido Comunista de Vietnam, estableciendo las bases ideológicas y organizativas que más tarde definirían la Guerra de Independencia. El clima de opresión continuó agravándose con la llegada de la Gran Depresión Mundial, que impactó brutalmente la economía de Indochina. La crisis empobreció aún más a la población vietnamita, mientras que la administración colonial intensificó la represión para sofocar cualquier intento de protesta. Miles de activistas fueron encarcelados, torturados y ejecutados en un intento por erradicar la disidencia. Sin embargo, lejos de desmotivar a los revolucionarios, esta brutalidad fortaleció el sentimiento anticolonialista y preparó el terreno para la lucha que estaba por comenzar. Mientras el mundo se sumía en el caos de la Segunda Guerra Mundial, Vietnam se convirtió en un campo de batalla indirecto donde se disputaban intereses globales. En 1940, Francia, debilitada por la ocupación nazi, perdió el control de Indochina ante el Imperio japonés. Con la llegada de los japoneses, la situación para la población vietnamita no mejoró. Aunque expulsaron a los franceses de la administración colonial, impusieron su propio régimen de explotación,
obligando a los campesinos a producir arroz para el ejército imperial, lo que provocó hambrunas devastadoras que causaron la muerte de más de 2 millones de personas. En medio de esta crisis, el líder comunista Ho Chi Minh vio la oportunidad perfecta para organizar la lucha por la independencia. En 1941, fundó la Liga para la Independencia de Vietnam, más conocida como el Viet Minh. Este movimiento de orientación comunista, pero con una fuerte base nacionalista, tenía un objetivo claro: liberar a Vietnam del dominio extranjero, ya fuera francés o japonés. Con una estrategia basada en la guerra de guerrillas, el Viet Minh comenzó a establecer bases en las zonas rurales, entrenando combatientes y organizando a la población en células de resistencia. El conflicto global le dio al Viet Minh una inesperada ventaja: el apoyo de los aliados. Estados Unidos, que combatía a Japón en el Pacífico, vio en Ho Chi Minh un aliado potencial contra el imperio japonés. A través de la Oficina de Servicios Estratégicos, OSS, predecesora de la CIA, los estadounidenses proporcionaron armas, entrenamiento y apoyo logístico al Viet Minh para que saboteara la ocupación japonesa. Durante los años siguientes, la organización creció en número y fuerza, convirtiéndose en la principal fuerza de resistencia en Vietnam. En 1945, cuando la guerra en el Pacífico estaba llegando a su fin, Japón intentó consolidar su dominio en Vietnam, expulsando a los administradores franceses y declarando la independencia del país bajo un gobierno títere. Sin embargo, el Viet Minh ya había ganado suficiente apoyo popular y militar para desafiar este nuevo régimen. En agosto de ese año, tras la rendición de Japón ante los aliados, el Viet Minh lanzó la Revolución de Agosto, una serie de levantamientos en todo el país que culminaron con la toma de Hanoi el 2 de septiembre. Ese mismo día, Ho Chi Minh proclamó la independencia de Vietnam en la histórica Plaza Ba Dinh, en Hanoi. Ante una multitud entusiasta, leyó la Declaración de Independencia de Vietnam, inspirada en la de Estados Unidos, denunciando el colonialismo y la opresión extranjera. Sin embargo, la independencia no sería reconocida fácilmente. Francia, derrotada en la Segunda Guerra Mundial pero aún aferrada a su imperio colonial, no estaba dispuesta a perder Indochina sin luchar. A pesar de los intentos del Viet Minh por negociar una independencia pacífica, Francia respondió con fuerza, desembarcando tropas en el sur y retomando el control de Saigón. Así comenzó un nuevo conflicto, la Guerra de Indochina, una lucha feroz entre las fuerzas coloniales francesas y el Viet Minh, que marcaría el primer gran enfrentamiento de la Guerra Fría en Asia. Tras la humillante derrota en Dien Bien Phu, Francia se vio obligada a aceptar la realidad. El dominio colonial en Indochina había llegado a su fin. Bajo la presión de la comunidad internacional, en julio de 1954, se celebró la Conferencia de Ginebra, donde representantes de Francia, el Viet Minh, Estados Unidos, la Unión Soviética, China, Reino Unido y otros países se reunieron para negociar el futuro de Vietnam. El resultado fue un acuerdo que estableció una división temporal del país en dos zonas separadas por el paralelo 17. Al norte, se consolidó la República Democrática de Vietnam, bajo el liderazgo de Ho Chi Minh, con un régimen comunista apoyado por la Unión Soviética y China. Al sur, se estableció un gobierno anticomunista encabezado por Ngo Dinh Diem, con el respaldo de Estados Unidos y Francia. Aunque la partición de Vietnam no tenía la intención de ser permanente, y se programaron elecciones nacionales para 1956, con el fin de decidir la reunificación del país, el conflicto estaba lejos de resolverse. Desde el principio, la situación en el sur fue inestable. Ngo Dinh Diem, un político católico en un país mayoritariamente budista, impuso un régimen autoritario que generó un profundo descontento entre la población. Con el apoyo de Estados Unidos, rechazó la celebración de las elecciones alegando que no serían justas bajo el control del norte comunista. La realidad era que los informes indicaban que Ho Chi Minh tenía una popularidad abrumadora en todo el país y que, en unas elecciones libres, probablemente habría ganado, lo que habría significado la reunificación de Vietnam bajo un gobierno comunista, un escenario que Washington no estaba dispuesto a aceptar en plena Guerra Fría. Hacia finales de la década de 1950, la oposición a Diem se intensificó.
miles de comunistas y nacionalistas descontentos con el régimen huyeron al norte, donde comenzaron a organizar la futura lucha armada contra el gobierno survietnamita. El conflicto, que se había calmado temporalmente tras la firma de los Acuerdos de Ginebra, estaba a punto de reactivarse con una fuerza aún mayor. Mientras el gobierno comunista de Ho Chi Minh consolidaba su control en el norte, el sur de Vietnam se sumía en una crisis política cada vez más profunda. Ngo Dinh Diem, con el respaldo de Estados Unidos, endureció su régimen autoritario, persiguiendo brutalmente a cualquier opositor, especialmente a los comunistas y a los monjes budistas, quienes representaban una gran parte de la población y se manifestaban contra la represión. Sus políticas impopulares, junto con la corrupción y la falta de reformas económicas, solo avivaron el descontento. Estados Unidos, bajo la administración de John F. Kennedy, comenzó a involucrarse más directamente en el conflicto, enviando asesores militares y apoyo logístico al gobierno de Diem para contener la insurgencia comunista. Sin embargo, a medida que aumentaba la violencia, también lo hacía la inestabilidad política en el sur. En 1963, la situación alcanzó un punto crítico cuando el descontento popular explotó en protestas masivas, especialmente después de que monjes budistas se inmolaran públicamente en protesta contra el régimen. Ante el caos creciente, Estados Unidos decidió intervenir de una manera más drástica. El 1 de noviembre de 1963, un golpe de Estado respaldado por Washington derrocó y asesinó a Ngo Dinh Diem, dejando a Vietnam del Sur en una situación aún más frágil. En lugar de estabilizar la región, la eliminación de Diem sumió al país en una serie de gobiernos débiles e ineficaces, facilitando aún más el avance del Vietcong. El verdadero punto de inflexión llegó en 1964 con el incidente del Golfo de Tonkin. Un supuesto ataque de lanchas patrulleras norvietnamitas contra un destructor estadounidense sirvió como pretexto para que el presidente Lyndon B. Johnson obtuviera la autorización del Congreso para una intervención militar directa. En 1965, los primeros marines estadounidenses desembarcaron en Da Nang, marcando oficialmente el inicio de la intervención a gran escala. Lo que inicialmente se planeó como una campaña rápida para contener la expansión comunista, pronto se convirtió en un calvario militar y político para Estados Unidos. El Vietcong, con su conocimiento del terreno, su red de túneles subterráneos y su guerra de guerrillas, demostró ser un enemigo formidable. La selva vietnamita se convirtió en un campo de batalla donde los soldados estadounidenses nunca estaban seguros, enfrentando ataques sorpresa, trampas explosivas y emboscadas constantes. Ante la dificultad de vencer a un enemigo invisible, Estados Unidos recurrió a tácticas cada vez más agresivas, incluyendo el uso de armas químicas como el agente naranja y el napalm, con el objetivo de destruir la cobertura vegetal y privar al Vietcong de sus refugios. Sin embargo, los efectos de estos ataques fueron devastadores, dejando miles de víctimas civiles y causando daños irreparables en el ecosistema. En lugar de debilitar a la insurgencia, estas tácticas solo aumentaron el resentimiento de la población y fortalecieron la resistencia. El conflicto alcanzó su punto más crítico en 1968, con la ofensiva del Tet. En un movimiento inesperado, decenas de miles de combatientes del Vietcong y tropas norvietnamitas lanzaron ataques simultáneos contra ciudades y bases militares en todo el sur, incluso asaltando la embajada estadounidense en Saigón. Aunque militarmente la ofensiva fue un fracaso para el Vietcong, el impacto psicológico fue devastador para Estados Unidos. La opinión pública cambió radicalmente cuando las imágenes de la guerra, transmitidas por televisión, mostraron la crudeza del conflicto y la falsedad de los informes optimistas del gobierno. A medida que la guerra avanzaba, la moral de los soldados estadounidenses se desmoronaba. El enemigo era difícil de identificar. El terreno era inhóspito y la guerra parecía no tener fin. Se documentaron crímenes de guerra atroces, como la masacre de My Lai, donde tropas estadounidenses asesinaron a más de 500 civiles, incluyendo mujeres y niños. Este hecho, sumado a la creciente oposición en Estados Unidos, hizo que la guerra se volviera políticamente insostenible. Las negociaciones de paz en París avanzaban con dificultades, pero en 1973,
Finalmente se firmó un acuerdo de paz que permitió la retirada de las tropas estadounidenses. No obstante, la guerra no terminó ahí. La corrupción y debilidad del gobierno de Vietnam del Sur hicieron que su ejército no pudiera contener la ofensiva final del norte. En 1975, las tropas norvietnamitas lanzaron una ofensiva relámpago y tomaron Saigón el 30 de abril. Las imágenes de helicópteros evacuando desesperadamente a los últimos estadounidenses desde la embajada en Saigón se convirtieron en el símbolo del fracaso de la intervención extranjera. Vietnam quedó reunificado bajo el régimen comunista, pero a un costo devastador. Millones de muertos, una nación en ruinas y una sociedad marcada por el trauma de una guerra brutal. La guerra de Vietnam no solo dejó cicatrices profundas en la nación, sino que también desafió las decisiones internacionales que aún hoy se siguen cuestionando. ¿Deberían las potencias extranjeras intervenir en conflictos internos? ¿Qué errores fueron decisivos para alargar tanto el sufrimiento? ¿Estamos repitiendo los mismos riesgos en la actualidad con otros conflictos internacionales? Si estas preguntas te hicieron reflexionar, no dudes en suscribirte y activar la campanita. Queremos saber tu opinión en los comentarios. Si este tipo de historias te apasiona, suscríbete y activa la campanita para seguir compartiendo reflexiones y análisis sobre este tema. Tu opinión es clave en esta conversación.